Ok, el día de ayer pues nos habíamos dedicado ya a ir armando este Hero Panel. Logramos ubicar ese div dentro de un posicionamiento absoluto bajo el plano cartesiano inmediato superior declarado, en este caso utilizando el Position Relative dentro del contenedor Hero Panel. Y ahorita pues vamos a ir experimentando y viendo cómo se trabajan los modelos de cajas como tal. Ok, el modelo de caja simplemente es cuatro cajas que están uno adentro del otro. Lo que nosotros observamos ahorita, si yo le doy a inspeccionar elemento, voy a pasarlo para acá. Ok, cada elemento, en este caso el Hero Panel, tiene su caja y ustedes pueden observar que en pantalla nosotros lo podemos ver las cuatro cajas distintas. La caja de contenido, el padding, el borde, el margen. En este caso nos muestra el posicionamiento que lo hemos establecido en 0,0. Eso está bien. Ok, a medida nosotros vamos a ir aplicando y al cual le vamos a aplicar es a este div, le vamos a ir aplicando diferentes valores a cada uno de ellos, vamos a ir manipulando cómo se debe de ejecutar cada uno de los elementos. Primero tengo que introducir o explicar bien cuáles son las unidades de dimensiones, cómo se mide en la web, cuáles son las unidades. Ustedes ya han visto que en todo el código he usado píxeles, he usado rem, he utilizado porcentaje, he utilizado VH y VW. Esas son diferentes unidades de medidas que existen. ¿Ok? Podemos agrupar en dos grandes familias estas unidades: unidades absolutas y unidades relativas. Las unidades absolutas son como los metros. El metro es igual aquí en Honduras como en China y en Estados Unidos. No cambia. Es el mismo valor, un valor universal. Igual que el centímetro, igual que la pulgada. En la web, pues tenemos el píxel como una unidad, el PT, y los que no son estándar, pero sí lo siguen, los centímetros y las pulgadas, hasta los milímetros. Esas unidades van a tener el mismo espacio en pantalla como en la realidad, o por lo menos aproximadamente. En el caso de las unidades relativas, encontramos unidades que son relativas a algo en específico y dependiendo de la unidad determina cuál va a ser su elemento de referencia. El porcentaje es simple, el porcentaje es relativo al tamaño completo del contenido. ¿Ok? 100% toma todo el espacio disponible en el contenido. Tenemos la otra medida que yo uso bastante, que es REM o EM también. EM se le conoce como una unidad basada en la tipografía, en la fuente. ¿A qué quiere decir? El EM es acrónimo de entidad M. La entidad M significa que el tamaño de un EM es equivalente al ancho de la letra M. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los alfabetos arábicos, que es el que nosotros usamos, la letra más ancha de todo el alfabeto es la M. Entonces, hay una historia atrás de todo eso, pero al final y al cabo, según el tamaño de la fuente, la letra M es la más grande y esa es la que se utiliza normalmente. Ahora, hay un acuerdo de caballeros, es decir, no es algo que esté escrito en algún lado, pero la mayoría de las tipografías en su fuente estándar, en su tamaño estándar, la letra M tiene un ancho de 16 píxeles. Por eso es que normalmente asumimos que un EM es equivalente a 16 píxeles. Y se usan con factores, es decir, si yo quiero 8 píxeles, es la mitad de un EM, o sea, 0.5 EM. Si quiero el doble del tamaño, en vez de un EM, uso 2 EM. Ahora, el EM es relativo a la letra o el tamaño de la fuente M contenida. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Vamos a hacer un experimento aquí. Aquí tenemos el Hero Div. Ok, y dentro del Hero Div, tenemos el H2. Entonces, digamos que el Hero Panel div H2, que es el que quiero manipular, voy a aumentar el tamaño. ¿Se ve mejor así? Hola.
Sí, así se mira mejor, ingeniero. Ok, entonces, en este punto, de forma predeterminada, el H2 ya tiene un tamaño en específico, tiene un valor. Aquí lo vamos a poner con una regla llamada font size. Ese me permite determinar el tamaño de la fuente. Yo le voy a decir de que sea la mitad. Bueno, 5 em. 0.5 em es equivalente a, en teoría, 8 píxeles. Entonces ahí lo vemos que es más pequeño que el de regístrate. ¿Ok? Y está bien. Es la mitad del tamaño de regístrate. Eso es lo que queremos. Vamos a definir un em que sea 8. Van a ver que van a tener exactamente el mismo tamaño. Lo único que se mira un poquito más grande porque está en negrita, más que todo. ¿Ok? Pero ese es el equivalente a 16 píxeles el tamaño de la fuente. ¿Ok? Ahora, sucede algo bien interesante. Si yo vengo al div y le digo al div de que el font size va a ser de 1.5 em, eso quiere decir de que cuando ya entre al H2, la unidad 1em ya no va a equivaler a 16, sino que va a equivaler a 24 píxeles. ¿Por qué? LM en este caso utiliza en relación al font size del elemento superior. Entonces, el 1.5em nosotros estamos manipulando y diciéndole, ok, 16 píxeles, ahora la fuente del div como tal, que es el contenedor del H2, va a tener una fuente base de 24 píxeles. ¿Ok? Y cuando dice el H2 que yo quiero un EM, se está haciendo referencia al tamaño relativo del contenedor. El tamaño relativo del contenedor es 24 píxeles, o sea que un EM va a ser equivalente a 24 píxeles. Si yo lo quiero regresar el H2 al tamaño de 16 píxeles, ¿cuál sería el valor que yo debo ponerle al H2? Ya ahorita es 24. Opción A, 0.5. Opción B, 0.75. Opción C, 0.25. A, B o C en el chat. 0.25. A ver, escríbelo en el chat. Ahora, si les pongo a pedir en el chat, póngame o digan a los que no quieren recibir clase, ya lo voy a tener lleno. Qué barbaridad. Nadie me ha escrito. 0.5A, 0.75B, 0.25C. Ok, en este caso la respuesta correcta es la B, 0.75. ¿Por qué? Si yo quiero regresar a 16 píxeles, le estoy quitando 8 píxeles. Por tanto, si hago la división o la razón, es 0.75. Entonces, de esa forma, no voy a tener cambio, pero si observen que el 1M que tiene por defecto el hipervínculo es más grande que el de suculentas. Porque el hipervínculo hereda el del padre y el del padre es de 24 píxeles. Por eso es que el EM es relativo. Esto es bonito cuando se tiene control total de cómo es la jerarquía, pero normalmente cuando nosotros trabajamos en sitios que son altamente dinámicos, es bien difícil tener ese control. Entonces, mejor nos basamos en un elemento un poquito más estándar y usamos de forma relativa el font size estándar de todo el documento. Entonces, ¿qué sucede? Yo por eso utilizo REM. REM significa root EM. Root EM significa que es el porcentaje inicial de la fuente, que es 16 píxeles. Entonces, en donde yo use REM, siempre va a ser relativo a 16 píxeles, no importando el tamaño del contenedor. Y eso me deja un poquito o algo más sencillo el poder manipular adecuadamente los tamaños que yo quiero mostrar, sin tener que tener un control total de la jerarquía. Entonces, con un REM, aquí ya estoy diciendo 24
Y aquí ya no le estoy diciendo que es 16, sino que le estoy diciendo que es 8. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver aún más pequeño. ¿Listo? Ahora, hay otra unidad relativa que es muy importante. ¿Se acuerdan que al principio, cuando abrimos lo de los pictures, pusimos un meta llamada viewport en el header? Bueno, en el head. Que viewport width, device width igual a, bueno, width igual a device width y el scale es igual a 1. Ese meta lo tenemos aquí arribita. Que por cierto, no lo tengo. No nos va a funcionar muy bien aquí. Meta. Content. Ya se me olvidó todo el contexto, espérenme. Viewport. Siempre se me olvida cómo es este. Ahí está. Este meta name viewport, el contenido width es igual a device width y el initial scale igual a 1. Eso lo que me hace es manipular cómo se va a visualizar. El documento HTML lo que se renderiza es completo, una página total de arriba hacia abajo. Es como que yo tuviera un pergamino largo del tamaño humano, desde la cabeza hasta los pies. Sin embargo, el navegador, la ventana del navegador no me muestra todo, solo me muestra un segmento de esa página. El segmento de esa página o el resto lo tengo que hacer usando un scrolling, subiendo o bajando el, scroll para poder ver todo completo de un lado a otro. El tamaño de esa ventana se le conoce como viewport. ¿Ok? Y de forma relativa, ese viewport me permite también definir entre 0 y 100 la altura de esa ventana y el ancho de esa ventana. Eso es útil cuando yo quiero decirle, ok, quiero extraer, por ejemplo, en este caso, nosotros ya lo hemos usado, el 60% del viewport height. O sea, de que estoy asegurándome de que este tamaño, donde tenemos la imagen, es el 60% de la pantalla disponible. Si yo lo hago más pequeño, se tiene que ir reduciendo también. ¿Ok? Y eso es importante. También esa es una unidad relativa. El porcentaje también es otra unidad relativa. Diga, Brian. Levanto la mano. Sí, pero al final de la clase me gustaría presentarle que tengo un problemita aquí que me gustaría hablar con usted. Ok, listo, al final. Ok, entonces, ya sabiendo esto de las unidades, pues vamos a empezar al mayor problema que tenemos para manejar el modelo de cajas. Como le digo, el modelo de cajas me permite manipular la parte de arriba, la parte de abajo y de los lados de cada una de las cajas. Yo puedo hacer con CSS, aplicar estilos a cada uno de esos 4 lados. Ahora, en CSS hay un orden específico y por eso es de que nosotros queremos acordarnos de cómo se traduce problema en inglés. ¿Quién me lo puede decir? Que no sea problem, por favor. Ni issue, que ya me hicieron la ponga en otra clase. ¿Cuál sería la otra palabra que se utiliza para problem? Para problema. Trouble. Trouble, gracias. Trouble. Y si le quitamos las vocales, cuando a mí me enseñaron esto, me lo enseñaron con una canción. Si le quito las vocales, simplemente sería trouble. Quitando las vocales, como usted dijo, simplemente sería TRBL. Correcto. ¿Por qué es importante acordarse de esta palabra? TRBL. En CSS, el orden en la que yo puedo manipular todos los lados es top, right, button y left. Ese es el orden. Si sacamos las iniciales es TRBL. ¿Ok? Y hay que acordarse de eso porque esa es la forma en cómo nosotros podemos manipular los diferentes elementos de las cajas. Y es lo que vamos a ir haciendo en este momento. Voy a quitar lo del font size. Vamos a dejar por defecto estos elementos aquí. No los vamos a usar. Lo que sí es empezar a manipular la caja.
Uno, ahorita yo tengo una caja que solo tiene establecido la caja de contenido, no tiene nada más. Por eso es que ustedes observan y pueden ver de que la letra está pegada a la orilla del cuadro, ¿cierto? Ok, vamos a agregarle un espacio que se pueda pintar con el background color. Background color solo puede pintarme la caja de contenido y la caja de padding. La padding es la caja, la distancia entre el borde del contenido y el borde visible. Ok, entonces si nosotros queremos agregarle, usamos la regla padding y ahí podemos darle un valor. Digamos que le queremos poner una distancia de 16 píxeles arriba, pues, ahí viene la T, después sigue la R de trouble a la derecha, digamos que quiero 2 rem, a la abajo lo vamos a ir aumentando, vamos a poner 3 rem y a la izquierda vamos a poner de 4 rem. Lo vamos a ver todo distorsionado, pero lo que quiero es mostrarle los espacios que se generan. Ok, entonces ahí ustedes pueden observar cómo están. Si le damos a inspeccionar elemento es mucho más sencillo verlo. Ustedes observan, pongo el cuadrante y la caja en azul es la caja de contenido y la caja verde es la caja de padding. Ok, y hemos manipulado con un valor distinto cada uno de ellos. Ok, por eso es trouble. Ahora, resulta de que padding es una regla que también podemos decir de que maneja ciertos conceptos de programación orientada a objetos. Sería una función polimórfica. ¿Qué es eso? Que yo puedo enviarle diferentes cantidades de parámetros. Ahorita le acabamos de enviar 4 parámetros, uno para cada elemento, T, R, B y L. ¿Ok? Pero yo puedo mandarle dos. Entonces, si yo le quito esto y solo dejo dos parámetros, la función padding me manipula con el primer parámetro, la parte superior y la parte inferior con el mismo número, y el segundo parámetro, la parte izquierda y la parte derecha con el mismo número. O sea que aquí le estoy diciendo, arriba y abajo tenga un rem de distancia, 16 píxeles, izquierda y derecha tenga dos rem de distancia, que serían 32 píxeles. Entonces ahora lo podemos observar. Vamos a ver el inspector de elemento para poderlo ver. Y observen, arriba y abajo tiene solamente un rem, 16 píxeles, y a los lados tiene el doble. ¿Ok? Y en la última instancia, generalmente se maneja un solo parámetro y un solo parámetro es el mismo valor para los cuatro lados de la caja. ¿Ok? Lo volvemos a observar y van a poder ver de que el cuadro verde es el mismo en todos los cuatro lados. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces es recomendable simplemente poner solo uno, ¿no? Que así aplica para todos los cuadros. Depende del caso de uso que vaya a tener. Por ejemplo, en un caso, por ejemplo, los botones que tienen imágenes, generalmente las imágenes quedan posicionadas de forma absoluta y para darle espacio para que esa imagen no esté montada sobre el texto se pone un padding más largo. ¿Por qué? Porque el padding también es la zona cliqueable, es donde podemos hacerle clic a ese elemento. El margen no. Entonces es por eso de que es bueno saber las cuatro formas de poderle aplicar. ¿Ok? Depende del diseño, así es como usted va a aplicarlos. En generalidades, sí le puedo decir, en la mayor parte del tiempo siempre usamos un parámetro. Pero sí hay casos, y hay muchos casos en donde nos toca manipular o dos o los cuatro parámetros. Listo. Ahora vamos a ir agregando un poquito más elementos aquí. Ya tenemos bien nuestra caja, lo único que no lo quiero ahí. Lo quiero centrado, puesto justo en medio de la imagen. ¿Ok? Si yo quiero ponerlo justo en medio de la imagen, en vez de poner una posición absoluta con top y left, puedo utilizar una unidad relativa. Si yo quiero que esté a la mitad, ¿qué porcentaje le debo de poner? 50% podría ser.
Correcto, 50%. Y a la izquierda, 50%. 50%. Y eso está bien, eso es lo correcto, eso es lo que vamos a dejar. Sin embargo, observen, el elemento sí está centrado en medio, ¿ok? Pero su punto de referencia es la esquina superior derecha. Recuerden que el 00 es siempre la esquina superior izquierda. Entonces, al ponerle 50%, el 00 de mi div va a estar ubicado justo en el centro del elemento. Ahora yo quiero trasladar ese 00 a que sea justo en medio para que no me quede como que estuviera a un ladito. ¿Sí? ¿Ok? Ahí vamos a usar una función adicional que tiene CSS que me permite manipular sin alterar el posicionamiento original. Usamos algo llamado transform. Transform es una regla que viene con CSS3, nos vino a facilitar mucho la existencia. Tiene varias formas de poder transformar. Permite transformar un elemento ya sea en rotación, ya sea trasladándolo en eje X, trasladándolo en eje Y, trasladándolo en X, Z, rotándole, dándole un efecto de rotación 3D. Muchas herramientas que tienen. Pero en este caso solo vamos a utilizar uno llamado Transdate X. O sea, queremos moverlo de X y los valores que yo voy a poner van a ser relativos al tamaño del elemento que se le está aplicando, no del espacio que ocupa. Entonces yo le voy a decir de que se mueva 50% de sí mismo a la izquierda. Recuerdan, valores negativos en eje X van para la izquierda. Valores positivos van a la derecha. Y voy a poner un translate Y. Y también si lo que quiero es subirlo, porque ahorita lo que tengo es que está abajo y más a la derecha de lo que debería estar, tengo que moverlo un poquito para la izquierda y un poquito para arriba, ¿cierto? Los valores en Y que me lo mueven para arriba son positivos o negativos en la web. Negativo. Negativos, gracias. Y vamos a usar siempre el 50%. Salvamos y vamos a ver el efecto. Y ahora sí mi cuadrado queda justo en medio. La ventaja de usar esta técnica es de que evitamos hacer un error que varias veces lo he visto y no es lo más factible, que le ponen al tanteo, posición top, tantos píxeles, posición high, tantos píxeles. Les queda en medio después de hacer varios experimentos y al tantear un poquito. Sin embargo, cuando regresamos a trabajar en Responsive Design, tienen que calcularle ese valor por cada una de las medidas posibles y no siempre va a quedar en el centro. Mientras que de esta forma, usando posicionamiento relativo y utilizando el translate basado en el ancho real del elemento, pues el responsive design ya está por defecto. Ok, voy a pedirles ahorita un reto. Ok, el resto va a ser el siguiente. Voy a poner ahorita un placeholder en el chat. Déjame un momentito. Y en el reto voy a regalar 3 puntos oro. No, no oro, 3 puntos bonos para el primer parcial. Ok, esto es lo siguiente. En pantalla ustedes van a ver que lo voy a dividir con un colorcito verde. En 4. Vamos a definir que este cuadrante va a ser el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, casi no se ve. Voy a poner aquí arribita, cuadrante 4. Ahí sí se ve. Ok, lo que deseo es que este cuadrado de suculenta Scare 12, el div, y haga mis palabras,
quede en medio del cuadrante 2. El primero que me ponga en las reglas que me permita poner el cuadrante, ese div en el cuadrante 2, tiene los 3 bonos. Los primeros 3 que lo escriban en el chat. Nadie. No, incorrecto, Brian. Era translate, me equivoqué. Sí, pero igual las medidas. Sí, las medidas en el Y no están correctas. No. Queda un minuto. Si no, volarán los bonos. Luis Franco casi. Lo quieren el cuadrante 2, digo. Sí. Recuerden que el translate X y el translate Y no es del espacio, es del objeto como tal. No, Tiene que estar centrado. O tiene que centrado en el cuadrante 2. No, Rodil, no. Carlos Artume, no. Brian Portillo. 25 menos 75. No, tampoco. 10 segundos. 9. solo es del GAN por ingeniero o de todo. Pueden hacerlo con el transform, pero no sería lo esperado. O pueden ser otros 2 valores. Había ahí, me lo ponen en el área. Kenneth. No, no queda centrada así, Kenneth. Va, desde ahorita se los pongo. El transform no tiene nada que ver. Y yo lo hice con la. Ajá. Yo lo hice con el top y el left también. Sí, pero lo puso Sí, sí, por eso le dije que le podía ocupar. en el chat. Dije. Permítame.
Perdón. La última apuesta mía. Se lo acaba de No. Casi. pero Tam- lo puse también en el Camuy también está. Y no sé, pero en mi parecer sí está en esta parte. Lo que pasa es que si arrastra la pantalla, la hace más grande o la más pequeña, no le va a quedar en el centro del cuadrante siempre. No, Ángel lo está poniendo en otro lado. Se acabó. Listo, no hubo. Definitivamente, el que estuvo más cerca fue el de Luis Franco. El problema de Franco es que me le puso la mitad de las cosas que no eran. Ok, vamos a observar. Ok, para ponerlo en el segundo cuadrante, el top era el 25% y el left era el 75%. El transform queda en 50 y 50 porque es del tamaño del objeto, no del espacio en el que está. Y ahí queda justo en medio del cuadrante 2. Ok, el transform me mueve solamente de la posición que queda el objeto en relación a su tamaño, no al espacio en el que está. Entonces, convertirlo a 25 y a 75 no les iba a funcionar, siempre es el 50 y 50, porque lo que ocupo es mover del centro al centro del cuadrado interno. Y en este caso, la altura sí es el 25, porque la mitad de la mitad es 25%, y segundo cuadrante está entre 50 y 100, el 75. Listo. Va. No de consolación, ya no va a haber más, pero el que me ponga, vamos a ver, quién me pone primero, si lo quiero poner en el tercer cuadrante. Ahora que ya saben. Top 75 y left 25. Perfecto. Ese es. Ese lo pone en el tercero. Si lo quiero en el cuarto, top 75 y left 75. Perfecto. Va, más sencillo, el cuadrante 1. 25 y 25. Ok, continuamos con la otra caja. Ya con esto hemos jugado bastante con la manipulación de los elementos. Solo voy a borrar el dibujito esto de aquí para que no se vea tan feito. La siguiente caja que vamos a manipular es el borde, es la que sigue. Tenemos primero la caja de contenido, después la caja del padding. Recuerden, contenido y padding es lo único que se pintan a través del background color y también es la zona que el mouse considera como que un elemento sea cliqueable. Por eso fue el padding el que manipulamos aquí en el navegador ahí arriba, para que el cursor entrara y pudiera convertirse en un puntero al hipervínculo, extendiendo el área que puede ser cliqueado. Ahora vamos a manipular el borde. A diferencia del padding, que solo recibe valores de distancias, el borde podemos darle un diferente tipo de estilo. Generalmente el border recibe 3 parámetros como tal. El primer parámetro es el ancho.
el tipo de línea a utilizar y el color de la línea. En este caso solo le aplicamos un borde negro de 1 píxel. Podemos aumentarle el tamaño para que se vea. Vamos a ponerle 8 píxeles para hacer algo exagerados. Y ahí ustedes pueden observar, están los 8 píxeles y es un recuadro negro bien feote ahí. Ok, tenemos otros elementos para darle estilo al tipo. Puede ser sólido, sólido es una línea. Puede ser dotted, que es puntitos. Ok, esto para hacer el esquema de un cuaderno es bien bonito porque es bien fácil ponerle los puntos un poquito más grande, no 8 píxeles, un poquito más grande como 12 píxeles y se miran como que son los agujeros de una hoja y después tiramos de fondo unas líneas azules que se repiten en Y y queda bien bonito como cuaderno. Y tenemos el otro llamado dash, que son líneas, ok, guiones. Entonces podemos aplicarle diferentes estilos. Inclusive hay forma de poder incorporar una imagen como parte del borde. Eso no es parte de la clase, eso lo van a tener que investigar ustedes cómo ponerle una imagen en el borde, porque sí se puede. Y el color también puede ser algo llamado gradiales, pero no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver hasta la otra semana. Ahorita lo vamos a dejar solid y lo vamos a dar 2 píxeles. Ok. Ahora, en este caso nosotros estamos dejando que el contenido me defina el ancho. Si yo voy a inspeccionar este elemento y yo veo ciertos elementos internos, aquí me está diciendo que el div tiene de ancho 193 píxeles más los dos lados con 16 píxeles, o sea 32, más 1.875 de borde entre los dos lados. Ok, entonces yo tengo que hacer toda esta suma para saber exactamente el tamaño de esta caja. Yo puedo manipular el tamaño del contenido de forma predeterminada. Es decir, yo creo que sea un ancho de 200 píxeles. Perfecto, lo voy a poner un width de 200 píxeles. Y cuando lo aplica, ustedes van a poder ver que la caja va a tener los 200 píxeles. En este caso, por el punto flotante no llega. Si era 1.99.9998, redondado, 200 píxeles, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿qué pasa con esto? También puedo usar unidades relativas. Puedo usar porcentaje. Si yo quiero que aparezcan así, con exactamente este mismo modelo de cajas del, perdón, es que es este, el que es el de 200. En este modelo de caja, yo quiero que me quepan 4 elementos dentro de la pantalla completa. ¿Cuál sería el ancho? Si estoy utilizando un valor relativo, 25%. Ahora, desde ahorita le puedo decir, si yo mantengo este padding y este border y le digo de que el ancho de ese elemento va a ser 25%, no me van a caber los 4. Me va a tirar un tercero, ese cuarto me lo va a tirar para abajo. ¿Por qué? Porque para calcular el ancho neto tengo que sumarle los paddings y los bordes y los márgenes. ¿Ok? Y eso lo vuelve tedioso. Entonces, para hacerlo como nosotros queremos, de que sí sean 200 píxeles, vamos a hacer un cambio y voy a agregar un selector especial. Este selector es para todos. Esta regla aplica a todos los elementos por igual. Es por decir la configuración inicial. Y en este caso vamos a modificar uno llamado box sizing. Por defecto, el contenido determina el ancho y por defecto está establecido todos los elementos con content box. Si yo le doy border box, que es el que le vamos a establecer, en el asterisco, que es el selector, por así decirlo, de todo, este width que yo le he definido de 200 píxeles va a equivaler a la suma del elemento del contenido más el padding más el border, va a tener un ancho de 200 píxeles.
¿Se acuerdan que tenía el contenido de los 200 píxeles como tal? Voy a salvarlo. Y aquí ustedes pueden ver de que uno se me hizo más pequeño en la caja. Y al poderlo inspeccionar, ustedes van a poder ver de que el contenido del cuadrante ya no son los 200 píxeles, sino que son 164. Hagamos la suma. 164. Voy a mover esto para acá. Vaya. Y se me perdió este. Ahí. 164.248 más 16 más 16 del otro lado más 1.875 más 1.875 equivale a, es 1, no 11. 199.998, 200 píxeles. ¿Ok? Entonces al cambiar el box sizing a border box, ahí ya me deja controlar completo. La suma de todos los anchos de las cajas me hacen ese valor. Entonces ahí sí ya puedo decirle, va a tener 25% de ancho. Y ese 25% de ancho sí me lo va a respetar y ahí sí van a caber las cuatro cajas dentro de una misma línea. ¿Entendido? Ok, y para terminar. ¿Perdón? O sea que nosotros podemos utilizar siempre el box siding para agruparlo de forma más rápida, ¿no? Cualquiera. Sí, Cualquier caja. es una práctica común encontrar en todos los CSS al principio esto. Este es, por así decirlo, un hack que ya está establecido. Entonces usted va a encontrar en todos los frameworks de CSS o en todos los CSS que empiezan con asterisco box sizing border box. Lo primerito. Y de ahí ya sabemos de que todos los widths van a hacer y contemplar tanto los paddings, el contenido y el border. Cuando ya le metemos el margen, ahí sí ya tenemos que tener cuidado y hacer el cálculo basándonos también en ese margen. Ok, rapidito, vamos al último. El último no lo vamos a poder ver porque al estar en posicionamiento absoluto el margen no tiene relevancia, pero el margen se comporta igual que el padding. Puedo definir los 4 valores para arriba, abajo, derecha e izquierda. Puedo definir 2 valores para la parte vertical y la parte horizontal. A la inversa, horizontal primero y después vertical. No, vertical primero y después horizontal. Y la de un solo parámetro que lo aplique para los 4 lados. Ok, entonces el margen yo puedo definirle un rem. Y el margen, la caja de margen, lo único es el espacio entre el borde de un elemento y el borde de otro elemento. Ok. Hay algo común que se hace. Por ejemplo, tenemos aquí la otra sección. Vamos a ponerle aquí class container, lo vamos a llamar. Voy a crear aquí un container. Y le vamos a decir de que el máximo de ancho va a ser 1024 píxeles. Aquí estoy usando una cosa, normalmente no se usa así. Más que todo para el estilo de páginas que son blobs, para los párrafos. ¿Ok? Al hacer eso, ustedes van a observar que no he salvado este tampoco. Container. Container, sí, ahí está bien. Ok. Si ustedes observan, el tamaño no baja. O sea, no excede y me queda este espacio en blanco. ¿Ok? Con el margen podemos hacer algo bien interesante y decirle que el margen arriba y abajo va a tener un rem de espacio, pero a los lados vamos a usar un auto. ¿Qué quiere decir auto? Que me lo va a ajustar tanto izquierda y derecha. ¿Qué va a realizar eso? Me va a centrar el texto en la pantalla. Ok, entonces este es un estilo común que se usa en páginas de blogs, que se deja estos espacios como márgenes para darle más vistosidad al contenido. Igual se deja el hero panel completo lleno y en medio pues solamente queda un espacio prudencial para poderlo leer. Ahora, si la pantalla es más pequeña, simplemente se va ajustando la pantalla. Ahora podemos ver que tenemos un problema. ¿Cómo resuelvo este problema? La página y el texto se ve pegado a las orillas, más difícil leerlo. ¿Qué debo de agregarle?
¿Qué caja debo de manipular para que no se vea tan pegado a las orillas? El padding. El padding, gracias. Vamos a ponerle un padding. De arriba y abajo, pues no le vamos a poner mucho. A los lados, sí. Entonces ahora ya está separado. Está bien. Tiene una simetría adecuada y a medida va creciendo, se mantiene la simetría y se mantiene todo el elemento. Ok, con esto hemos terminado hoy.